los procesos licitatorios. La segunda instancia trató sobre roles técnicos de Mejor Niñez. La tercera sobre la normativa financiera, y teníamos pendiente esta cuarta instancia sobre reglamento de pago, la cual, si bien estaba calendarizada para varios meses atrás, tuvo que ser pospuesta hasta tener la toma de razón del reglamento por parte de Contraloría, lo cual ocurrió hace unas semanas atrás. Por lo tanto, hoy día ya nos encontramos en condiciones de poder hacer esta presentación a ustedes. El objetivo de esta instancia es generar un espacio de información que, además de realizar eso, nos pueda permitir una interacción con ustedes, los organismos colaboradores, y así levantar cuáles son sus comentarios sobre la temática que vamos a tratar en cada una de estas instancias, las aprehensiones que tienen, pero también las propuestas de mejora que ustedes tienen para cada uno de estos temas. Siempre, por supuesto, considerando que nosotros tenemos que enmarcarnos dentro de la normativa que rige a este servicio. Bueno, si bien luego de cada una de estas instancias recién mencionadas, nosotros emitimos un informe, lo que tenemos un preinforme, según cada temática, lo que tenemos prometido hacer, y es lo que vamos a hacer luego de esta instancia, es elaborar un documento completo que sistematice todo aquello que fue transmitido, pero todo aquello también que ustedes entregaron como aprehensiones y como propuestas de mejora, ¿ya? Para que este documento sea publicado y de conocimiento de todos, el cual, por supuesto, también va a ser enviado a cada uno de los participantes de estas instancias. La metodología, ahí, bueno, ustedes ahí estamos compartiendo. Esto va a tener una duración de unas 2 horas y se va a componer de la siguiente forma. Un primer bloque donde vamos a tener una exposición sobre el reglamento de pago. Nosotros, en la inscripción que ustedes realizaron, recogimos las preguntas que realizaron, y en base a eso y, bueno, otras informaciones, construimos la presentación para así tratar de abordar la mayor cantidad de preguntas que ustedes ya tienen. Nosotros sabemos que igual van a ir surgiendo nuevas preguntas, pero para ser consecuentes con la metodología, lo que les pedimos es que todas esas preguntas puedan ser entregadas en el chat, porque después nosotros tomamos todas estas preguntas y son parte importante de la sistematización de lo que vamos a elaborar en el informe, y además es insumo primordial para que nosotros podamos hacer el desarrollo de las respuestas que entreguemos sobre esas dudas que ustedes tienen. Bueno, entonces, como decía, vamos a tener un primer bloque, que es la exposición del tema, para luego irnos a salas más pequeñas, de unas 10 personas aproximadamente, donde vamos a poder conversar con mayor profundidad, y habrá un mediador de Mejor Niñez, el cual va a ir entregando la palabra para que ustedes puedan ir entregando estos comentarios, aprehensiones, y luego ir pasando a las propuestas de mejora. Nuestro mediador va a ir sistematizando toda la información, y esto además, bueno, queda grabado, por lo tanto podemos acceder a ello. Ya. Y luego de esto, ahí cuando estemos en las salas chicas, la idea es que ustedes puedan elegir a un representante para que en el tercer bloque esa persona sea la que exponga algunas de las conclusiones más importantes que fueron desarrolladas por el grupo pequeño. Esa es más o menos la dinámica, y ahora me gustaría presentarles a quienes van a exponer el día de hoy. Es un trío, son 3 mujeres, María José Martínez, que es abogada de la Fiscalía, Sandra Rodríguez, que es la jefa de unidad de convenios y transferencia, y Daniela Santis, que es la jefa subrogante de la unidad de planificación y gestión de la oferta. Ellas 3 han sido parte fundamental del desarrollo de este reglamento, por lo tanto, son las personas más capacitadas para poder entregarles hoy día la información.
Nuevamente les agradezco la convocatoria y esperamos sea un momento muy provechoso donde se puedan aclarar las dudas que ya traen. Adelante, no sé quién parte, pero adelante y muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Ya. Mi nombre es María José Martínez, soy abogada de la Fiscalía de la Dirección Nacional, ¿ya? Y junto con las otras expositoras hoy día vamos a hablar del reglamento de pagos. Específicamente, este reglamento está contenido en el decreto 19, ¿ya? La primera parte de lo que les vamos a comentar en esta exposición tiene que ver con el contexto, es decir, cómo nace este reglamento de pagos, ¿ya? Si puedes avanzar. Gracias. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, la ley 21.302, que crea el nuevo servicio, establece además sus normas de funcionamiento, entre otros, pero algo importante que hace esta ley es que contempla disposiciones que modifican la ley 20.032, que tiene que ser una ley que es conocida de ustedes porque era la que se aplicaba en Sename para las subvenciones, ¿ya? ¿Qué pasa? Dentro de estas modificaciones que se introdujeron a esta ley, específicamente tenemos una norma que es súper importante, que es el artículo 3º. Este artículo 3º establece las nuevas líneas de acción del servicio y que entraron en vigencia el 1 de octubre del año 2021. ¿Qué pasa? Estas nuevas líneas de acción van a tener programas nuevos de protección especializada. Y el inciso segundo de esta norma dice que a través de un reglamento que va a dictar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto con el Ministerio de Hacienda, ya van a considerar estos nuevos programas. ¿Qué pasa? El artículo 18 de la ley 21.302, que es el que está citado aquí, dice que estos programas tienen que cumplir con ciertas evidencias técnicas, ¿ya? Ciertas revisiones. Y por otro lado, el artículo 10º transitorio de la ley 21.302 estableció un plazo para la dictación de los reglamentos. Lo más probable es que ustedes, si es que revisaron la ley, se dieron cuenta que hay varias remisiones a reglamentos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta ley, que es la 21.302, que fue publicada en el Diario Oficial el 5 de enero del 2021 y que estableció un plazo máximo de 18 meses para la confección de estos reglamentos. Y a su vez estos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Específicamente, el de programas tiene que cumplir con lo establecido en el artículo 18, que es lo que están viendo en la lámina, ¿ya? ¿Por qué les explico todo esto? Es para que ustedes entiendan el contexto y que en el plazo que fue de implementación se pensó por los distintos ministerios, Desarrollo Social, Hacienda, cómo se iba a trabajar para contemplar estos nuevos programas. En esa revisión se determinó que como el plazo máximo para dictar los reglamentos era 18 meses y como a su vez se tenían que cumplir con ciertos requisitos o parámetros, se iba a dictar un reglamento que iba a tener por objeto la continuidad de la oferta programática. Esto significaba que este reglamento, que internamente le llamamos Pagos 1, pero que es el que está contenido en este decreto 19, va a en general a tratar los mismos programas que se venían ofreciendo en Sename. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, este reglamento tiene por objeto darle continuidad a todas estas prestaciones que se están otorgando, mientras se está tramitando un reglamento que va a tener toda la oferta programática nueva. ¿Por qué? Porque este reglamento tiene que pasar por revisiones de distintas instancias. Y actualmente les aprovecho de comentar en qué lo que está. Ya fue revisado por la UNICEF, corresponde que sea revisado también por la Defensoría de la Niñez, por la Subsecretaría de la Niñez, entre otros. Entonces, este reglamento, que va a ser uno nuevo y que va a tener los nuevos programas, está en tramitación, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración eso, que tenemos un reglamento que es el que está en el decreto 19, que es de continuidad, y que después vamos a tener uno definitivo, en estos momentos les voy a explicar la estructura de este reglamento, que es el que tenemos actualmente y que, como les decía, internamente entendemos que es nuestro Pagos 1. Sí. Ya, la estructura de este reglamento. Como les decía, como es un reglamento de continuidad, se tomaron muchos elementos del decreto anterior, que era el que regulaba todos los pagos en Sename, que es el 841, que me imagino que ustedes ya manejan con bastante detalle. Entonces, este reglamento, ¿cómo se estructura? Tiene 2 títulos y más disposiciones transitorias.
En el primer título, que tiene 2 párrafos, están las disposiciones generales, que implica el objeto que se está regulando en este reglamento, y además tiene un párrafo segundo que se refiere al llamado a concurso y a los proyectos de emergencia. El llamado a concurso que corresponde a través de las bases y en este caso en específico se regulan los proyectos de emergencia que más adelante van a ser explicados con mayor detalle, ¿ya? Pero la potestad reglamentaria en este caso es la que deriva del artículo 30 de la ley 20.032 que establece estos proyectos de emergencia. Le voy a ir dando las referencias de los artículos para que las vayan anotando por si las necesitan y cualquier duda después puedan hacernos las consultas pertinentes, ¿ya? Luego tenemos un título 2 que es del valor de los aportes financieros del Estado y este se estructura con 3 párrafos. El primer párrafo que es del método de cálculo del aporte financiero y otros elementos que lo que contempla va a tener los criterios que son aplicables y la fórmula de cálculo. Los criterios son los mismos que consideraba el 841, es decir, edad, complejidad, discapacidad, zona y cobertura, ¿ya? Son los mismos. Y como les decía anteriormente, se utilizaron los mismos parámetros que el decreto 841, sin perjuicio que para el reglamento que se está tramitando se están revisando y verificando si van a ser considerados de la misma manera o se van a actualizar, ¿ya? Y están a su vez las fórmulas de cálculo para las distintas líneas de acción, que también se va a explicar en esta presentación en un ratito más. Luego tenemos un párrafo segundo que contempla la forma de pago del aporte financiero, que también es bastante similar al 841 en el sentido de que establece que los pagos van a hacerse los días 15 de cada mes y va a partir desde el mes siguiente al inicio de la ejecución del convenio. Y luego en el párrafo tercero, que trata de las rendiciones de cuenta, aquí un punto importante, en general es bastante similar al 841, pero lo que sí se diferencia es en el artículo 30 y que como ustedes habrán podido ver, la diferencia es grande porque en este caso, cuando estamos hablando de los reintegros, hay una norma que es absolutamente distinta a lo que establecía el 841 y aquí el artículo 30 dice que en el caso de que resulten excedentes o saltos de los aportes financieros no utilizados al término del proyecto, estos deben ser restituidos. Y aquí yo me imagino que ustedes ya tienen conocimiento del dictamen de Contraloría y por eso esta modificación en esta norma, ¿ya? Finalmente, hay disposiciones transitorias que, como su nombre lo dice, vienen a revisar y a determinar cómo se van a regular algunas situaciones que vienen desde convenios firmados por Sename, ¿ya? En las disposiciones transitorias hay 2 partes súper importantes. Una, para que ustedes lo tengan en consideración, la ley 21.302 dentro de sus artículos transitorios establece el artículo 3 transitorio. ¿Por qué es importante esta norma? Porque dice que los convenios que fueron suscritos con Sename se van a continuar rigiendo por sus mismas normas, sin perjuicio de que van a ser revisados para aplicar los nuevos estándares. Entonces, el artículo 2 transitorio de este decreto 19 dice que estos convenios van a ser revisados para que cumplan los estándares del artículo 30 de la 20032, es decir, el 75% de los profesionales y técnicos y además cumplir los requisitos de los peritajes, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque una vez que estos convenios se revisen, vamos a poder pagar en vez de USS en UF, ¿ya? Importante también es destacar que a pesar de que se haga este cambio, ningún proyecto debería percibir un monto inferior al que recibía anteriormente. Y para eso sí se dejó expresamente estipulado en el artículo 2 transitorio, y se los leo porque dice que lo anterior en ningún caso significará un aporte financiero del Estado inferior al estipulado en el respectivo convenio. Entonces este es un punto súper importante. Y otro punto importante dentro de las disposiciones transitorias está el artículo 3 transitorio y que tiene relación con los FAE. Como ustedes saben, en Sename el FAE iba un FAE más un PRO que eran de la línea de programas. En el servicio, FAE es parte de la línea de cuidado alternativo, es un programa de la línea de cuidado alternativo. Entonces se contempló una disposición transitoria que me permitiera pasar estos 2 programas, que era el FAE más el PRO, a la línea de cuidado alternativo y considerarla como un solo programa. Y se va a seguir regulando después de acuerdo a esta normativa, ¿ya? Entonces, como les decía, estas 2 disposiciones transitorias son súper importantes. Cualquier duda al respecto, la idea es que nos puedan ir escribiendo en el chat, que va a estar abierto para sus consultas.
Y varios puntos de los que yo les mencioné anteriormente van a ser conversados con en mayor completitud dentro de la presentación, ¿ya? Y como les decía anteriormente, cualquier duda la van anotando en el chat y con posterioridad nosotros las vamos a contestar. Ahora dejo a Sandra que va a continuar con la presentación. Ya. Bueno, muy buenas tardes. A mí me toca explicar en esta presentación todo lo que son las formas de pago de todas las modalidades y líneas que tenemos actualmente, que como ya les había dicho María José, son en su gran mayoría, por no decir que en su totalidad, la continuidad de lo que era la oferta vigente que teníamos en Sename. Uno de los principales cambios que nosotros tenemos que implementar a medida que vayamos licitando la oferta nueva o vayamos pudiendo hacer la revisión de los convenios vigentes y que se le está aplicando a todos los convenios firmados por asignación directa que hemos hecho hasta el momento, que en su principal son residencias y creo tenemos un solo ambulatorio. El principal cambio es que el pago pasa de unidad de subvención Sename, lo que era la USS, a unidad de fomento. Valorizada esta a lo que es el 1 de enero de cada año. Es decir, no vamos a pagar a la UF vigente el día del pago, sino que todos los pagos se van a hacer al valor de la UF del 1 de enero de cada año. Otra de las preguntas que normalmente nos hacen es que cómo se calcularon esos factores base UF que se están publicados en el reglamento. En primera instancia, la fórmula que se utilizó era el valor base USS que había el año pasado por el valor de la USS del año pasado entre la UF del 1 de enero de ese año. La excepción a este cambio, la excepción a este ajuste son, uno, el PEE, porque el PEE se tuvo que ajustar al máximo tope de banda para la línea de intervenciones ambulatorias porque su pago en USS aplicado a esta fórmula superaba dicho monto. El otro cambio que se hace es el cambio de los FAE. Como ya explicaba María José, es porque los FAE ahora van a pasar a ser de cuidados alternativos. Se suma como un pago único lo que se pagaba por FAE y por PRO, y a eso fue que se le aplicó esta fórmula y se dividió en un 50% en factor fijo y 50% en factor variable. Y el último gran cambio es el de las residencias, que como porción total, que como factor base total, la suma del su fijo más su variable, se optó por esta misma fórmula, pero a excepción de lo que hacía en Sename, que dividíamos en el 70-30, 70% variable, 30% fijo, estas van a pasar también al 50-50. ¿Ok? Los criterios de pago son los mismos criterios de pago de momento que existían en Sename en el decreto 841. Para lo que era el fijo residencial, a excepción de lo que es la vida familiar, teníamos estos factores de edad. Para la vida familiar como tal, tenemos otros factores de edad y estos de vida familiar son los que son las RBA y actualmente una RBT que estamos en camino. Aún no hemos diseñado lo que es la línea para lactantes en vida familiar. ¿Okay? También tenemos los criterios de discapacidad, los mismos que vieron en el 841, que se aplican a residencias, a RBAs y a RBTs y también al programa PAT. El acercamiento familiar para el caso de las residencias de vida familiar y la complejidad para el caso del FAE. También tenemos en el criterio de cobertura para la línea cuidado alternativo, específicamente residencias, por sus tipos de tamaños de residencias, y el criterio de cobertura que se está estableciendo para la nueva línea de intervenciones ambulatorias de reparación del multimodal territorial, que ya no se llama así, pero originalmente se llamaba multimodal territorial. Esta es una nueva línea que todavía no hemos licitado, pero ya se estaban estableciendo las bases para ella en el reglamento de pagos 1. Y finalmente tenemos el criterio lugar, que cada comuna tiene establecido su lugar y por cada lugar estos son los factores que se pagan. ¿Ok? ¿Cómo son las fórmulas de pago? Para la línea de diagnóstico clínico especializado, en este momento tenemos en esa línea solamente a los DAM en este reglamento de pagos.
la fórmula de pago es el número de diagnósticos realizados en el mes por las 5.1 UF base que ahí se establecen, más un criterio de lugar, todo ello multiplicado con la UF el 1 de enero. ¿Ok? En este momento, como ninguno de esos programas ha sido revisado, se siguen pagando con las condiciones CENAME, que son USS. ¿Ok? El número de diagnósticos a ser cancelados en el AFE como aporte financiero al Estado es como tope máximo el convenio. Eso no significa que nosotros no vamos a pagar las plazas de sobrecupo, porque las sobrecupo de alguna manera se rigen por lo que es o no las instruye de alguna manera la ley 19968 de tribunales de familia, que habla de que tenemos que tener atenciones prioritarias aun cuando no exista para ello cupo en la región. Por otro lado, con distintos dictámenes de Contraloría, tampoco podemos tener un enriquecimiento ilícito. Por tanto, como servicio, reconocemos la existencia de sobrecupos, de atenciones hechas por sobrecupos, que si cuentan con su orden de tribunal que dictan que eso es un 80 bis, se pagan como plaza 80 bis. Y estamos procurando que esto no sea en un plazo mayor de 45 días prestada la atención, es decir, máximo mes y medio después que hacen ustedes su cierre RAM. Para la línea de intervenciones ambulatorias, lo que es la continuidad de la oferta, tenemos que la fórmula, para todos es más o menos la misma fórmula, es el mismo criterio de fórmula, lo que cambia es el valor base de pago. Para lo que es el actual PPF, es igual al número de niños atendidos con registro de derecho a pago. Esto quiere decir, ustedes tienen un NEA que tiene por lo menos una atención con derecho a pago, ese niño entra como plaza convenio a pago. Si tienen más de una, entra una sola vez. Si no tienen ninguna atención con derecho a pago, no entran a pago. Eso se multiplica por su base UF más su lugar por la UF el 1 de enero. El caso de los PAD es exactamente el mismo criterio al principio, NNA atendidos con registros con derecho a pago por las 3.68 UF base, con uno más el 42.5% de discapacidad que se le paga a los niños con registro de discapacidad grave, más el porcentaje de lugar. Igual con la UF al 1 de enero de cada año. Los programas de protección especializada componen una serie de modalidades que existían en CENAME, que tenemos todavía de arrastre, que son los PAD, los PDE, los PDC, PEC, PIE, PRM, más los adosados residenciales e inclusive en este momento el PRO. En este momento todavía el PRO se considera en esto, pero una vez que logremos hacer los cambios, el PRO desaparece. Y es igual, número de NNs atendidos con un derecho a pago por el 5.52 UF por su factor lugar más por la UF al 1 de enero. PRI, si bien también son de esta misma línea de protección especializada, se destacaron aparte porque en primera instancia se pensó considerar que los PRI eran parte de adopción. No obstante, por el criterio, por la forma y por el diseño de los PRI, más bien los PRI siguen siendo intervenciones ambulatorias de reparación. Y finalmente tenemos a los PEE, que son los que les comentaba, que son los únicos que no tienen la norma del cambio porque su norma de cambio, dado las USS bases que se le pagaban, superaban el porcentaje máximo de la ley. Y en este momento entonces se le dejó como tope el 8.7%. ¿Okay? En las modalidades nuevas, tenemos lo que es el programa de acompañamiento familiar territorial, que en el reglamento de repente sale como multimodal territorial. Su lógica es la misma. Los números de NAN atendidos con derecho a pago por las 4,1 UF más un porcentaje de zona por la UF del 1 de enero. Este programa aún no está en vigencia porque no hemos sacado todavía la licitación que los compone. Tenemos el programa terapéutico especializado, que antes se llamaba, o en el reglamento se establece como el programa de intervención integral, que también en algunos momentos se le llamó el polivictimización. Mismo criterio, número de NAN atendidos con derecho a pago por 8,7 UFs más una zona, más
por la UEF al 1 de enero. El número de plazas a pago se determina, como les había comentado, según ANEAs atendidos con al menos una atención con derecho a pago y teniendo igual como tope máximo el tope de plazas convenio. Mismo criterio también aplica si efectivamente se hacen atenciones por sobre las plazas convenidas y estas cuentan con una orden de tribunal 80 bis, este pago se hace con pago 80 bis, que les insisto, estamos procurando que no sea mayor a 45 días. Finalmente la línea, bueno, no, finalmente no, porque después me queda de opción. La línea de cuidados alternativos. En la línea de cuidados alternativos, en general para los centros residenciales, tenemos el número de plazas convenio por 8,7 UF, que es el 50% del tope máximo para las residencias, más, o sea, por uno más los factores aplicables a la porción fija. Por eso es que aquí es número de plazas convenio, no número de atenciones. Eso más la parte variable que se calcula por el número de días atendidos del niño. Recuerden que cuando ustedes hacen los registros en las residencias, registran las atenciones, las distintas atenciones o no atenciones o ausencias de los niños por día. Entonces se suman todos esos días atendidos y se divide entre la cantidad de días vigentes de ese proyecto en el mes. Y eso da un número de plazas variables equivalentes a pago. Eso por 8,7 UF, que es el 50% variable, por 1 más todos los factores aplicables a la porción variable y todo eso multiplicado por la UF al 1 de enero. Para cada residencia, ¿qué factores son aplicables en el fijo o en el variable? Bueno, para las residencias para mayores tenemos cobertura y lugar. La cobertura según la cantidad de plazas que explicamos anteriormente. Y para el factor variable solamente tenemos lugar. Para las residencias de lactantes y preescolares, en el fijo tenemos igual cobertura y lugar, y en el variable tenemos lugar y edad. Para las residencias de discapacidad tenemos cobertura y lugar, y para el variable tenemos lugar y discapacidad. Las residencias especializadas, igual cobertura y lugar, y en el variable tenemos lugar y complejidad. Las residencias de madre adolescente en el fijo cobertura y lugar y en el variable solamente lugar. Y las residencias de vida familiar en general tenemos edad y lugar en el fijo y lugar más discapacidad más complejidad en el variable. En la misma línea de cuidados alternativos, pero ahora pasando a los FAE. El FAE va a tener también esta lógica de pago. Número de plazas convenio, porque esta es la parte fija, por 5,45 UFs con 1 más lugar, más número de niños atendidos con registros de derecho a pago. Aquí es la misma lógica que tiene actualmente el FAE. Si el NNA tiene por lo menos una atención con derecho a pago, ese niño es contemplado como plaza a pago y es lo que se suma en el variable. Por las 5,45 UF, por 1 más lugar, más complejidad, y todo eso por la UEF al 1 de enero. Al igual que con todos los criterios anteriores, si para la línea de cuidados alternativos se hacen atenciones sobre convenio y estas cuentan con una orden de tribunal que dicta que ellos 80 bis, la pagaremos como plaza 80 bis. Es decir, si tienen una orden de tribunal 80 bis, no importa si hacen atenciones más allá, porque se les van a cancelar. Y estamos procurando que no sea más allá de 45 días. Finalmente, para la línea de adopción, estas son todas nuevas modalidades que de momento no hemos todavía licitado y por lo tanto no se han ejecutado. Tenemos que es la misma fórmula de pago para lo que es los programas de apoyo y orientación a la familia de origen, programas de recepción y cuidado del niño, programa de evaluación técnica de los solicitantes y preparación para la adopción, que es igual el número de los niños atendidos con registros y derechos a pago. En este caso, a veces no es solo el NNA porque algunos de estos programas están más bien orientados a la familia que va a adoptar al niño. Entonces, se pone NNA porque se supone que se están haciendo las evaluaciones es para un niño en específico, pero a veces el sujeto de atención puede que no sea un niño como tal, sino la familia que lo va a adoptar.
Eso por 1.3 UF más lugar por la UEF al 1 de enero. Y tenemos también el programa de acompañamiento adoptativo, que es exactamente los mismos criterios, el NN atendido con registro con derecho a pago, con su tope de banda para el caso de los proyectos de adopción, que es la 5 UF, con un factor zona y su UF al 1 de enero. ¿Ok? Ok, no. Ahora le dejo entonces ahora el paso a Daniela Santis, que va a explicar algunas de las novedades y preguntas frecuentes que nos han llegado con respecto a este reglamento de pago. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Yo les voy a explicar el procedimiento licitatorio de acuerdo a este reglamento de pago actual, que como ustedes sabrán es de transición. El proceso licitatorio que se va a hacer de acuerdo a este reglamento de pago va a ser solamente para los proyectos que están con resolución de urgencia actualmente y los proyectos que tienen término hasta fines de julio de este año, ¿ya? Para que lo tengan súper claro por si no sale algún proyecto de ustedes. A ver, las modalidades que se van a licitar de acuerdo a este reglamento de pago son de cuidado alternativo y intervenciones ambulatorias de reparación. De cuidado alternativo se va a licitar tanto tipo residencial, que son las residencias actuales, que son RPM, REMPER, perdón, RMA, RDS, la RBA y la RBT, las modalidades que ya conocemos. El tipo familia de acogida es el tipo de cuidado alternativo familiar, como le llamamos, ¿ya? Y este se va a licitar solamente como FAE, sin el PRO. Esto quiere decir que el monto financiero del PRO va a estar contenido dentro del FAE. No es que se les vaya a quitar presupuesto ni nada, sino que va a estar todo contenido dentro de un solo programa que es el FAE. Lo otro que se va a licitar después de cuidado alternativo son las intervenciones ambulatorias de reparación. Entonces se van a licitar todos los programas de protección especializada, ya tanto los PIE, los PPF, PAD, PRM, incluso los mismos adosados están dentro de este programa de protección especializada. Para explicarles mejor el marco del proceso licitatorio, ¿en qué nos fijamos nosotros cuando hacemos un proceso de licitación? En 4 cosas súper fundamentales. La primera, para poder hacer el anexo 1, el marco legal, que es lo que ya hablamos de la ley y el nuevo decreto número 9, que es este reglamento. Lo segundo que nos fijamos es el presupuesto asignado por modalidad, ¿ya? Si hay recursos adicionales, evidentemente que tendremos que ampliar obviamente el rango de licitación, pero generalmente, como se ha dado ahora la tónica, no hay muchos recursos adicionales y terminamos bajo el mismo paraguas presupuestario que tenemos siempre, ¿ya? El tercer fundamento son los lineamientos técnicos del servicio, ¿ya? El hecho de que, por ejemplo, las residencias sean más cercanas a residencias de vida familiar es un lineamiento técnico del servicio, ¿ya? Que los rangos etarios sean bastante más cortos, ¿ya? Que no se mezclen residencias, por ejemplo, no hay residencias mixtas, sean masculinas o femeninas, también es un lineamiento técnico del servicio. Y el cuarto sería un levantamiento de diagnóstico regional territorial. Nosotros cada vez que licitamos, volvemos a mandar el anexo a las regiones para que las regiones vean con su territorio, en la realidad misma, qué es lo que se necesita y qué está faltando, ¿ya? Generalmente nosotros hacemos el diagnóstico regional territorial, lo hacemos 2 veces en el año, pero obviamente, como el anexo 1 es totalmente movible, puede variar eso, por lo tanto, siempre en cada licitación igual lo volvemos a mandar, cosa que las regiones nos pongan sus apreciaciones y lo que realmente necesitan. Las diferencias, así como una especie como de compilado, las diferencias entre este reglamento y el anterior
que impactan al proceso licitatorio, es obviamente lo que dijo Sandra, la unidad de pago pasa de USS a UF, es como una de las cosas más importantes, y lo que también es muy importante, y eso que para que lo tengan sumamente claro, son los requisitos para pago, ¿ya? Este requisito es sumamente importante que voy a decir, que es contar con un 75% del personal del equipo, tanto técnico como administrativo, conformado por profesionales y o técnicos de nivel medio, ¿ya? Tienen que contar con ese 75%, todo lo que va en la nómina de conformación del equipo, cada vez que se presenta la nómina en cada concurso, ¿ya? Tienen que tener un 75% del personal del equipo que tiene que ser profesional o técnico de nivel medio, ya tanto administrativo como técnico. El tercero es que en cuidado alternativo, obviamente, si eso es un impacto bastante grande, el pago se realizará por plaza convenida con un factor fijo de 50% y en el factor variable también un 50%, que eso es una diferencia bien grande, porque si se acuerdan en Sename era de un 70% el fijo y un 30% el variable, ¿ya? Aquí se subió bastante más el fijo. Y el cuarto es el cuidado alternativo tipo familia de acogida, que se licitará sin programa de protección especializado, tal como lo dije delante, es el FAE. Solamente se licitará el FAE y no necesitará el PRO, porque el PRO, la atención del PRO y el monto presupuestario del PRO va a estar contenido en el FAE. La otra diferencia muy grande de este reglamento son los casos de proyectos de emergencia. Si se recuerdan, en Sename los proyectos de emergencia eran solamente para catástrofes, ¿ya? Si había una subida de mar, o ya no sé, caída de lava de un volcán, ese tipo de incendio, ese tipo de catástrofe. Ahora, en este reglamento se abre bastante más el espectro de casos de proyectos de emergencia, que en cierta forma son los que se estaban viendo hasta ahora, pero ahora ya están puestos en un reglamento, que son el caso de peligro, desastre que pueden afectar la vida o integridad de los niños. Esto se refiere, por ejemplo, a los casos de infraestructura, que es como lo mismo que teníamos ya, son incendios, qué sé yo, o incluso más mantenciones ahí, ¿ya? Y los otros son casos para apoyo terapéutico de personal especializado para la atención al estado de salud crítico del niño. Esto se refiere a la contratación, por ejemplo, de un TENS, como lo hemos estado viendo también. El tercero, casos de alta complejidad que impliquen riesgo vital para sí o terceros y sea necesaria la atención en una red privada de salud. Esto siempre y cuando ya se esté cubierta la red pública de salud, ¿ya? O sea, si la red pública de salud ya está cubierta y no tiene como para atender al niño, ahí recién se va a acudir a la red privada. El cuarto son casos de alta complejidad. Casos de alta complejidad que requieran de un proyecto de emergencia para dar continuidad al caso anterior de una residencia. Eso es, por ejemplo, cuando necesita la atención en un hospital, un niño está hospitalizado y después necesita mantener esa misma atención, pero en la residencia o en la familia acogida, por ejemplo, ¿ya? Lo otro es que el tope para estos proyectos de emergencia son de 1.200 UF, ¿ya? Y todo obviamente valorizado el 1 de enero de cada año, por proyecto de emergencia, obviamente. Ahora mi compañera va a explicar las preguntas frecuentes. Ya, recibimos varias de las consultas que ustedes habían formulado, sistematizamos y las que eran más recurrentes son las que contemplamos en estas láminas. De todas maneras, y tal como les hemos dicho en la exposición, cualquier cosa, lo que no esté aquí, nos van haciendo las consultas en el chat y después se les va a contestar. La primera pregunta dice que ¿por qué se llaman aportes financieros del Estado? Y aquí les explico un poco cómo funcionó y cómo se tramitó esta ley en el Congreso. En su momento se discutió cuál iba a ser el nombre y dado que no era muy probable que no se alcanzaran a cubrir el total de los montos asociados a los proyectos, se iban a denominar aportes financieros. Y por eso se hizo una modificación y ya no se habla de subvención, sino que de aportes financieros. Porque como les decía, no necesariamente se van a cubrir todos los gastos, ¿ya? La segunda pregunta, y que es súper importante y que me permite explicarles algo, y que dice relación de cuándo vamos a considerar el valor del UF, ¿ya?
Aquí yo tengo que hacer una distinción, y esta distinción es importante, tratándose de los convenios que fueron suscritos en Sename, por un lado, y por el otro tengo todos los convenios que se suscriban en razón de este nuevo decreto del 19. Los que vienen del Sename, como ustedes saben, su unidad de medida era la USS. Pero en razón de las disposiciones transitorias del decreto, nos permiten hacer el cambio una vez que se revisen y se verifiquen que cumplen con los requisitos del artículo 30. Entonces, una vez que se revisen y efectivamente se pueda verificar que el respectivo proyecto cumple con los requisitos, ya le podemos empezar a pagar en UF. Eso respecto de los convenios que se firmaron en Sename. Respecto de los nuevos convenios, es decir, de las licitaciones, por si acaso licitaciones o concursos públicos se utilicen distintamente en las leyes, ¿ya? Así que si en alguna parte ven concursos públicos, es igual a licitaciones públicas. Concursos públicos lo trata la 20032 y de licitaciones públicas habla la 21302, para que lo tengan presente. ¿Ya? Entonces, con las nuevas licitaciones que se suban y los convenios que se suscriban, ahí ya van a venir en UF. Entonces, ahí nos permite hacer la distinción de cuándo van a aplicar las UF. La siguiente pregunta, ¿qué pasa? Que nos preguntan efectivamente qué pasa si la subvención entregada no alcanza todos los gastos. Como les dije anteriormente, esto se pensó y por eso se cambió el nombre de subvención a aportes financieros, porque efectivamente puede que los montos no sean suficientes, por lo cual los proyectos deberían gestionar recursos propios. La próxima pregunta, no sé si le quieres contestar tú, Sandra. Sí. Ya, ahí entonces dicen, bueno, nos habían hecho una pregunta que si se pagarán con sujetos en atenciones ausentes u hospitalizados. Presumimos que esto es para específicamente la pregunta va relacionada con la línea de cuidados alternativos de centros residenciales. Para esta línea de cuidados alternativos hay 4 tipos de registro de atención en los niños. 1 es que el niño esté presente, 2 que esté en familia, 3 que esté hospitalizado y 4 que esté ausente. Las 3 primeras opciones son opciones pagables, porque se supone que el niño, en el primer caso, está durmiendo, está pernoctando en la residencia. En el segundo caso, por una orden de tribunal, probablemente está con el proceso de acercamiento familiar y por lo tanto está pernoctando con su familia. Y en el tercer caso es porque el niño, por algún tipo de necesidad, tiene que estar hospitalizado, pero eso no descuenta de que el proyecto en el cual él está vigente tenga que estar pendiente de ese niño y por lo tanto esa es una atención pagable porque ellos tienen que hacer gestiones para hacerle seguimiento al niño en el hospital. Esas 3 primeras opciones son pagables y finalmente la que no es pagable es ausente porque se supone o de las premisas técnicas el criterio de ausente es de alguna manera cuando no sabemos dónde está el niño, que pasa sobre todo en residencias probablemente más de adolescentes que cuando los niños se nos escapan. Vamos a estar claros que eso es una realidad que por desgracia tenemos. Entonces las 3 primeras son pagables y la última no. Ahí también entonces, siguiendo con este tipo de preguntas, estaba que si los convenios firmados con Senames mantendrían su subvención o tendrán aumentos, como ya explicaba María José, hasta tanto no hagamos la revisión, ellos van a tener exactamente las mismas condiciones que se encontraban vigentes al momento de su firma. Y también establecido en el transitorio, aun cuando nosotros hagamos el cambio y la revisión, en ningún momento puede significar que le paguemos menos. Entonces, como mínimo, van a recibir, si se hace la revisión del convenio firmado en Sename, el mismo monto que se les estaba pagando hasta el momento. ¿Cuál es la regulación de las resoluciones de urgencia? Tenemos una resolución exenta número 32 del 19 de enero del año 2022 que regula el proceso de las denominadas RU. Las RU, les recuerdo, y si bien eso es un léxico muy propio, muy interno, es cuando se autoriza a seguir funcionando a un proyecto más allá del término de su convenio porque como servicio no podemos dejar de tener esa oferta y por lo tanto el OCA, si así lo dispone y si así está dispuesto, que tenía el proyecto que terminó su convenio, siga funcionando bajo las mismas condiciones de su convenio, pero con una autorización excepcional. Y esto se regula a través de esta resolución exenta. Respecto al factor complejidad,
¿quién determina si corresponde o no dicho factor? Esto presumimos que se habla de lo que son las residencias de vida familiar, modalidades RBA o RBT, y la complejidad de ese modelo la da las órdenes de tribunal de acercamiento familiar, es decir, quien determina, en definitiva, si ese factor se paga o no se paga es cuando el tribunal instruye que se haga el acercamiento familiar con la familia. Una vez nos entrega ese validador de esa orden de tribunal como servicio, es que nosotros comenzamos a pagar ese factor. El factor zona, ¿cómo se determinaron esos porcentajes? ¿Qué criterios se utilizó? Y si se está analizando la posibilidad de actualizarlos. Bueno, esos en su momento se dictaron en Sename. Como ya les decíamos, los factores que ocupamos eran los mismos factores que estaban en el decreto 841. En su momento analizaron lo que era suma extrema, aislamiento y condiciones socioeconómicas, entre otros. Y efectivamente en los actuales momentos para el reglamento de pagos número 2 se está analizando su revisión. ¿Okay? Creo que eso era todo. Eso es todo por el lado de nosotros. Espero que haya sido de provecho esta exposición, que les haya podido aclarar varios de las consultas o